Este 2025 vamos a tener a finales del 31 de diciembre Mercurio saliendo de Sagitario. Va a entrar el 11 de diciembre y va a durar todo el mes despidiendo el 2025. Mercurio en Sagitario es el gran viajero. Mercurio en Sagitario nos va conectando con esa línea de tiempo y que nosotros podamos hacer una diferencia o podamos hacer una renarrativa distinta acerca de lo que ha sido nuestra vida o nuestro año 2025. Mercurio en Sagitario se vuelve como el poema, es colocarle letras y colocarle palabras a la poesía de lo que ha sido nuestra vida, de todos los acontecimientos que vivimos el 2025 y de quizás todos los fracasos, los triunfos, las alegrías, todas aquellas relaciones que se forjaron en este 2025. Mercurio en Sagitario empieza a hacer un cuento y a formar una narrativa distinta. Empieza a ser como la poesía carne y las palabras y los sentimientos cobran una importancia distinta que se van convirtiendo en filosofía de vida. El hecho de que Mercurio despida el 2025, y digo que lo despide en el sentido que estuvo haciendo una retrogradación. Mercurio ya había entrado en noviembre, 18 de noviembre a Sagitario, se devolvió a Escorpio y lo vamos a tener este 11 de diciembre de manera directa en Sagitario para ya no regresar, sino hasta el otro año, de manera tal que el primero de enero, calculen ustedes, el primero de enero vamos a recibir el 2026 con Mercurio en Capricornio, en los primeros grados de Capricornio, justo el primero de enero. Esto va a pasar a medianoche en algunos lugares del planeta. Mercurio el 31 de diciembre sale de Sagitario y empieza a aterrizar todo lo que ha sido el sueño o las promesas o las ideas que nosotros vamos a plantear. ¿Quién es Sagitario? Sagitario es el viaje. Sagitario es el viaje eterno y es como la lírica que nosotros vamos formando acerca de nuestra propia vida. Sagitario se ha caracterizado por ser el viajero del zodiaco o referir partes del extranjero, algo que está mucho más allá de nosotros. Si Mercurio, que es un planeta muy pequeñito, que es nuestra forma de pensar, quizás por eso es tan pequeño Mercurio, porque hace referencia a un pensamiento, algo que únicamente puede estar en mi mente. Esto tiene un significado muy profundo si nosotros entendemos qué es lo que está haciendo Mercurio en Sagitario para finalizar este 2025. Es como el viaje que nosotros hacemos y cada uno de nosotros estamos en nuestro propio viaje, es el viaje de la vida. Sagitario es el que nos dice que hay una esperanza, Sagitario es el signo del optimismo. Cuando Mercurio está en Sagitario despidiendo un año como el 2025, también nos va dando la pauta para lo que es Mercurio en la astrología y lo que es Mercurio en la psicología del tarot, que para tal efecto es el arcano número uno. Es como si Sagitario nos estuviera haciendo una poesía acerca de lo que hemos vivido y de ahí que conecta con la idea de la flecha de hacia dónde va a ser nuestra mira en el 2026. Casi la mayoría de las personas que tienen a Mercurio en Sagitario tienen una idea o una filosofía de vida poco tolerante o poco que puedan dejar a los demás. La mayoría de personas que tienen o esta influencia de Mercurio en Sagitario invita mucho también al dogmatismo y a cerrarse en algo muy propio y también muy frío. Mercurio en Sagitario puede llegar a decir grandes verdades que a veces si el otro o la otra persona que está escuchando el otro tímpano no tiene o no recibe, lo puede llegar a recibir sin filtro. Así las cosas tenemos desde el 11 de diciembre hasta el 31 de diciembre todo lo que va a ser la entrada de este planeta tan pequeñito, pero que viene cargado de muchos procesos de nuestra vida y de un cuento que necesita un título. ¿Cuál es el título que le vamos a poner en Sagitario y cuáles son los sueños que nosotros vamos a vivir y que vamos a cumplir cuando Mercurio entre a Capricornio? ¿Qué podemos aprovechar? ¿Qué podemos hacer? ¿O cuál es la traducción de que Mercurio esté en el signo de Sagitario? La traducción es muy sencilla. Mercurio también tiene que ver con el niño. Mercurio tiene que ver con la hermandad. Mercurio tiene que ver cuando nosotros le decimos a otra persona, tú eres mi hermano, yo cuento contigo. Esa capacidad de hermandad, a veces no tenemos a nadie. A veces no hay un otro afuera. Entonces, Mercurio se vuelve un poco complejo porque si yo no tengo a nadie afuera, ¿con quién hago este sentido de poder comunicarme? Entonces, Mercurio nos evoca o Mercurio en Sagitario nos invita a despertar en cada uno de nosotros ese niño interior y darle voz a esos sueños y a esas imágenes que nosotros juramos en algún momento de la vida decirnos o en algún momento empezar a contarlo, ¿no? Mercurio en Sagitario nos hace una invitación al nuevo viaje que será el 2026. Todos indiscutiblemente, así no seamos de este signo, vamos a tener esta influencia del viajero. ¿Cómo está mi viaje? ¿Cómo está el libro de mi vida? ¿Qué quisiera escribir en las páginas del 2026? Eso no es para hacerlo en enero, eso es para hacerlo ahora. Eso no es para esperar que llegue el primero de enero del 2026 o que llegue el 31 de diciembre. A partir de ahora, a partir de este 11, a partir de hoy sábado 6 de noviembre, de diciembre, a partir de mañana 7 de diciembre, domingo, a partir de ahora es la invitación que Mercurio dice, ¿cuál es el nuevo libro que vamos a empezar a escribir? ¿Cómo le vamos a llamar a ese libro? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la visión de vida que nosotros tenemos? Por eso Sagitario tiene una flecha y Mercurio es el que apunta y es la señal que dice, ahí es donde yo quiero llegar. ¿Cuál es esa meta que nosotros queremos alcanzar en el 2026? Si bien hay cosas que pasan y hay cosas que ocurren y no las vamos a poder evitar porque siempre va a haber una situación y siempre va a haber algo inesperado, que es lo que la vida nos invita, Mercurio en Sagitario nos dice por lo menos usted logre tener un objetivo claro.
Sagitario es el signo que apunta hacia algún lugar y Mercurio es el pensamiento o es el título del libro que nosotros vamos a escribir. Pero esto tiene un fondo, porque Mercurio es el inquieto, Mercurio es el curioso también, Mercurio es el que logra comparar dos cosas o Mercurio es el chiste. Y en Sagitario, que es la alegría, podemos también vivir acerca de nuestra propia vida o hacer de nuestra vida un libro, un cuento, pero puede llegar a ser un cuento demasiado sagitariano, puede llegar a ser un cuento demasiado ficticio, porque también Mercurio en Sagitario puede llegar a conectar con estados poco lógicos, poco obvios, o también por el contrario, puede llegar a ser la gran inspiración para que nosotros forjemos en nuestros deseos algo. Mercurio es el papel, es el lápiz también, es lo que escribe. Y si Sagitario es la capacidad que nosotros tenemos de fijar una filosofía de vida. Esa partecita cuando nosotros le preguntamos a alguien, ¿y cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es ese punto a seguir? ¿Cuál es ese foco que tú estás viendo en tu vida? Esa es la oportunidad que vamos a tener con este Mercurio a partir del 11 de diciembre. ¿Qué vale la pena resaltar? Entender qué es lo que ha estado haciendo Mercurio por lo menos las últimas semanas. Evaluar la situación o evaluar la posición de Mercurio el último mes. Y si nosotros empezamos a evaluar qué es lo que ha hecho en el mes de noviembre, ya entró a Sagitario, se devolvió en Escorpio, ya nos devolvió a situaciones del pasado, ya nos devolvió a situaciones críticas, a situaciones dolorosas, y ahora este 11 se prepara para quemarse en Sagitario, y es donde nosotros podemos quemar, utilizar también el fuego sagitariano para quemar algo. Por eso es típico que a final de año siempre nosotros hagamos una quema. Hay múltiples tradiciones que queman algo, múltiples tradiciones donde se quema incienso, donde se quema palo santo, donde se puede llegar a quemar un papel, donde podemos llegar a quemar el famoso año viejo. Esa sensación o esa idea de quemar está muy en el entendido de que empezamos a vivir desde una ilusión y desde un optimismo diferente y desde un salto de fe en nuestra propia vida. Por eso cuando Mercurio llega a Sagitario también es válido quemar, pero no solamente hacer quemas afuera, no solamente quemar quizás los deseos para que se nos cumplan, no solamente quemar el año viejo donde nosotros armamos algo con trapos y quemamos simbólicamente haciendo la referencia de que entendimos qué fue lo que aprendimos durante el año y nos abrimos a una nueva visión de vida. Es muy bonita las tradiciones y por algo han existido a lo largo del tiempo. Pueden llegar a existir como tradiciones de quemar, quemar el año viejo, quemar las hojas, quemar los deseos para que se cumplan. Pero también Mercurio en Sagitario nos dice de qué sirve que nosotros quememos afuera si no quemamos adentro. ¿De qué sirve que nosotros quememos un papel? ¿De qué sirve que nosotros quememos el año viejo? ¿Qué sentido tiene quemar algo si todavía no tengo la capacidad de calcinar en Mercurio, es decir, en mi mente? ¿Hasta dónde puedo quemar afuera un año viejo? ¿Hasta dónde puedo quemar afuera una hoja? Pero todavía sigue vivo el recuerdo en mi mente. Si todavía sigue vivo el recuerdo en mi mente, necesito hacer un trabajo de quema, pero un trabajo de quema interna, un trabajo de quema típico de Mercurio que evoca a Géminis, evoca a Virgo, evoca la casa 3 y la casa 6. Cuando Mercurio entra en Sagitario no es solamente un planeta que es la comunicación y ya, también está haciendo referencia a la casa 3, a la casa 6, a Géminis y a Virgo. Y todo esto que se produce o todo lo que nosotros fabricamos en la casa 3 y en la casa 6, Géminis y Virgo, es la comunicación, el trabajo. Por el lado de Virgo tenemos la cotidianidad. ¿De qué sirve que en este diciembre quememos muchas cosas afuera y quememos muchos juegos pirotécnicos? ¿Y de qué sirve que Mercurio en Sagitario queme muchos voladores, quememos el año viejo, quememos muchas hojas, quememos cosas de nuestra casa? ¿De qué sirve todo eso si todavía no podemos desarrollar la capacidad de calcinar en nuestra mente aquellas creencias y aquellos recuerdos, remordimientos que se han fijado de manera sagitariana y los hemos venido arrastrando y adoptando como si fuera una gran verdad? Por eso Mercurio en Sagitario rige las grandes verdades. No importa cuál es la verdad afuera, no interesa muchas veces cuál es la verdad afuera. Lo que más significado tiene en nuestra vida es la verdad que nosotros fijamos acá. Por eso la entrada de Mercurio este 11 de diciembre y va a terminar hasta el 31 de diciembre es demasiado justo. Es como si el universo a través de la entrada de Mercurio en Sagitario nos dijera, tenemos todavía estos 19 días, desde el 11 de diciembre hasta el 31 de diciembre, porque Mercurio va a caer. El 1 de enero Mercurio cae. Mercurio cae de las brasas, Mercurio cae al signo de Capricornio. Muy el 1 de enero de 2026 vamos a tener a Mercurio en el grado 0 de Capricornio. Y Capricornio es la Tierra, es lo que vamos a aterrizar. Después de la quema, todas estas partecitas que empiezan a volar a través del fuego, todas estas sustancias del papel y demás, no le queda otra alternativa que caer. Cae en Capricornio para cimentar o para empezar a sembrar, que es típico del signo Tierra, algo de lo que tenga que ver con nuestra narrativa de lo que hicimos durante el mes de diciembre. Por eso Mercurio en Sagitario, más que optimismo y alegría y juegos pirotécnicos y quemas externas, también nos invita a hacer una reevaluación, o como decía al inicio, una narrativa de cuál es el título que yo voy a quemar. ¿Cuáles son aquellas frases que fueron turbulentas en mi 2025? Es supremamente reflexivo Mercurio en Sagitario. Por eso también rige los grandes dogmas, rige las grandes situaciones, los grandes muros de verdades que podemos hacer. Y hay una clave particular, y quizás es lo que más me interesa compartir con ustedes un sábado como hoy, 6 de diciembre, y es que Mercurio en Sagitario fija la verdad que forma mi realidad.
Mercurio en Sagitario es especialista en generar un punto de verdad. Entonces eso se vuelve demasiado recalcativo en mi mente y desde ahí se va a empezar a forjar todo el fuego y todo lo que para mi vida es. Si todavía no tengo la capacidad y no me siento preparado para hacer una quema de aquellos pensamientos rocosos y de aquellos pensamientos que me hicieron sufrir, supuestamente me dieron la idea de sufrimiento, pues va a ser muy difícil que cuando Mercurio entre el 1 de enero en el 2026 siembre algo distinto. En Sagitario nos habla de la filosofía de nuestro ser, de cuál es el viaje que yo estoy viviendo. Si alguien nos dijera cómo se llama el libro de tu vida, ¿cómo lo titulo? En este momento 2025, haciendo el cierre, que es un año 9, ¿cómo se llama el libro de mi vida? ¿Cómo se llama el libro de tu vida? Si yo te pregunto en este momento cómo le colocarías o cómo le pones a tu vida, si tu vida es un libro, es un viaje, el viaje de la vida, Mercurio en Sagitario, ¿qué título le pones? ¿Cómo se llama? Y empezamos a utilizar a Mercurio, a pensar en Sagitario, oye, sí, ¿cómo se llama mi vida? No cómo te llamas tú, no cómo te defines tú, no qué carrera tienes tú, no desde ahí. ¿Cómo se llama tu vida? ¿Cuál es el título de tu vida? ¿Cómo presentas tu vida frente al universo? De manera Mercurio en Sagitario, ¿cómo direccionas la flecha y cómo podrías agarrar todo lo que tú has vivido este 2025 y colocarle un título? Un título que salga de manera sagitariana como filosofía de vida. ¿Cómo se llama? Y aprovecho para preguntarles a ustedes, ¿cómo se llama el título de sus vidas? ¿Cómo es? Eso es Mercurio en Sagitario. Y aunque parezca que es algo insuficiente, aunque parezca que es algo que no tiene sentido, todo lo contrario. Eso nos lleva a pensar, eso nos lleva a definir, eso nos lleva a comprender qué pasa y qué no pasa. Eso nos lleva a hacer una quema interna y a tener esa capacidad no solamente de quemar afuera año viejo, no solamente de quemar afuera hojas, no solamente de quemar afuera incienso, no solamente de quemar afuera palo santo, sino quemar aquí, quemar en nuestro mercurio, quemar en nuestra forma de pensar y cómo definir y generar un punto de flecha, decir sí, la vida o mi vida, el libro de mi vida, se llama así, por estas y estas y estas razones. Ese es el título de mi vida hasta hoy. Voy en este capítulo. Mercurio en Sagitario nos ayuda a colocar una introducción, un desenlace, un nudo y un final. ¿Qué voy a colocar en el nudo del 2025? ¿Qué voy a colocar de introducción al 2025? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es la alegría? ¿Cuál es la mente que yo voy? ¿Qué es lo que roba protagonismo? Y lo más interesante de lo que ha sido mi 2025, ese es el título de la obra. Y presento ante la vida, ante el mundo, ante el universo, ante Sagitario, ante la verdadera sabiduría que es infinita, que no es, no la podemos contar, no tiene esa capacidad de ser cuantitativa porque es infinita, en cambio la inteligencia sí. Mercurio en Sagitario no es la inteligencia, Mercurio en Sagitario nos invita más a conectar con la sabiduría que no se puede medir. ¿Qué tan inteligente es una persona? Lo podemos medir, eso es medible. ¿Qué tan inteligente es alguien? Pero ¿qué tan sabio es alguien? Es infinito, no podemos medir la sabiduría. Entonces, si yo voy a presentar el libro de mi vida, la obra de mi vida, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pondrían ustedes, por ejemplo? Es muy poético. Mercurio en Sagitario es la poesía hecha carne también. Eso es Mercurio en Sagitario. ¿Hasta dónde yo tengo la capacidad de direccionar la flecha a través de mi forma de pensar para que tenga un significado y una filosofía de vida para mí convertido en una realidad? Y hasta dónde yo mismo utilizo la flecha de Sagitario para herirme a mí mismo, para pegarme el flechazo en el dedo gordo del pie. Y luego grito diciendo que cómo el mundo me hiere. Entonces voy a recibir el 2026 diciendo, mira el mundo cómo es de cruel, cómo me lanzaron esta flecha, pero ¿quién lanzó esta flecha? Muchas veces nosotros somos los mismos que nos hacemos daño. Muchas veces nosotros con Mercurio en Sagitario, precisamente por no colocarle letrero al viaje Sagitario de nuestra vida, resultamos direccionando la flecha de ataque, en forma de ataque, autosaboteo hacia nosotros mismos. Por eso es tan importante que sepamos mirar, colocarle ese título. La clave es el título. ¿Cómo defino y cómo le llamo a mi vida? Eso es clave con Mercurio en Sagitario porque eso forma lo que nosotros comúnmente llamamos mi filosofía de vida. Mi filosofía de vida es esta. Y eso es muy mental, eso es muy Mercurio, eso es muy Sagitario, eso es muy Casa 9, eso es muy la maestría, eso es muy, si en Sagitario tenemos a Júpiter que es el maestro, en Mercurio tenemos el alumno. Entonces es la capacidad de poder congeniar con ambos, es hacer una costura entre Mercurio y Sagitario, Mercurio que es el aprendiz y Sagitario que es la enseñanza. Ahora se funden y cierran el 2025 Mercurio en Sagitario diciendo cuál es la capacidad de reconocer en mí el alumno, que todavía estoy en proceso de aprendizaje, pero también es muy importante reconocer en mí la zona sagitariana. ¿Dónde está mi maestro? ¿Dónde está mi maestría? Mercurio en Sagitario nos invita a reflexionar acerca de nuestra propia existencia y de cómo le vamos a colocar al título de nuestra vida. Por eso estoy trillando mucho, estoy recalcando mucho, estoy siendo muy gatillador. ¿Cómo le colocas al viaje de tu vida? Porque eso va a definir cuando el 31 de diciembre por la noche Mercurio sale de Sagitario y cae en Capricornio y la cosa es a otro precio. Un Mercurio en Capricornio, la cosa es a otro precio. Con Mercurio en Capricornio, no merci. Con Mercurio en Capricornio ya es aterrizar sobre el frío, sobre el hielo, es salir del extremo calor, de las extremas brasas de Sagitario
que es fuego, tercer signo de fuego, y cae Mercurio en Capricornio en el tercer signo de tierra, aploma. Y ahí se empieza a cimentar lo que ha sido mi verdad, como quiera que la haya hecho. He ahí la importancia de hacer todos estos rituales de quema, no solamente afuera, sino adentro. Mercurio en Sagitario nos lleva a eso. Esta carta que estoy compartiendo es el radiz de lo que va a ser Mercurio en Sagitario y esto va a pasar, miren, diciembre 11 de 2025, aquí podemos ver, voy a señalar con una flechita roja, señalemos aquí a Mercurio, a 0 segundos, a 00 grados de Sagitario. Y con flecha negra voy a señalar el 31 de diciembre que va a ser aquí. Entonces, a ver, recapitulemos. Con flecha roja tenemos a Mercurio en Sagitario y con flecha negra tenemos a Mercurio en Capricornio. Es decir, que tenemos prácticamente 19 días, 20 días, 20 días que van a ser de Mercurio en Sagitario. ¿Y cómo se define esto? Que Mercurio va a estar en Sagitario, clarísimamente va a ser una conjunción con Venus, va a ser también, alcanza a tener una resonancia con el Sol, con Marte. Es decir, que Mercurio va a estar repasando todo este ángulo y tenemos 20 días. 20 días para hacer todo este proceso, 20 días para colocarle, en este caso, el título a nuestro viaje llamado vida, lo que vivimos este 25. Muy el 1 de enero, muy el 1 de enero vamos a tener a Mercurio aterrizando a 0 grados de Capricornio. Ahí el libro tiene que estar clarito, conciso y bien puesto para el resto que vamos a estar celebrando en la vida o lo que vamos a estar comprendiendo. Yo aprendí a cuáles son las realidades con la vida. Nueva yo, dicen por acá. Javier, yo tengo lo mismo, Saturno y Urano en Sagitario en últimos grados. Mira, qué bello eso. Un abrazo también por aquí a todos ustedes. Buenos días, un abrazo. Maestro, ¿y vas a tener clase? Sí, hoy tenemos clase. Entonces, los que ya están en la membresía, recuerden que tenemos clase ahora. La clase va a ser a las 9:30 de la mañana aquí en Orlando, horario Florida. Ustedes lo van a buscar. Ahora mismo ya les va a llegar el mensaje a los que están en la membresía para que ustedes se inscriban. Y los que me están preguntando aquí en TikTok, cómo se hace para la membresía, ustedes pueden buscar los links y les va a aparecer acá la membresía. Y ahí queda muy fácil que ustedes se puedan unir a la membresía. Aquí la estoy compartiendo. En YouTube la pueden ver también. Ahí en las distintas redes sociales ustedes encuentran el link que los lleva a la membresía en este caso. Y el resto es hacer la conciencia para recibir y hacer esa quema de manera interna. Mercurio en Sagitario nos pide eso. ¿Cómo se llama el libro de nuestra vida 2025? Cuídense mucho, un abrazo. A los demás nos vemos en media hora en clase, los que no la pueden adquirir, y nos vemos también ahora en media hora en clase para terminar con el tema progresiones. Cuídense mucho, un abrazo